Antes de ver en más detalle los distintos tipos de colecciones que tenemos en Scala, tenemos que hablar de los iteradores. Los iteradores no son colecciones en sí. Un iterador es un objeto auxiliar que me va a permitir acceder a los distintos elementos que hay almacenados en una colección. ¿De qué forma? Uno a uno y de forma secuencial. Es decir, obtengo un elemento, luego otro y así hasta que los obtengo todos. A este proceso de poder ver cuáles son todos los valores que se encuentran almacenados dentro de una colección es lo que llamamos el proceso de iterar sobre la colección. Mediante un iterador voy a poder hacer precisamente esto. Un iterador, entonces, va a ser un objeto que implementa este rasgo en Scala, el rasgo iterator, que como veis es un rasgo genérico. Aquí la A es una variable de tipo. ¿Qué es lo que denota esta A? El tipo de los elementos de la colección que estoy iterando. Por ejemplo, si yo tengo una lista de enteros, para poder iterarla, para poder acceder a su elemento, voy a necesitar un objeto que sea un iterador de enteros. Pero si tengo un array de caracteres, para poder iterar este array, necesitaré un iterador de caracteres. Entonces la A lo que está denotando en este código es el tipo de los elementos de la estructura que vamos a iterar con ese iterador. El iterador proporciona fundamentalmente dos operaciones, la operación next y la operación hashNext. Bien, la idea es que la operación next, cada vez que la llamo, me devuelve un elemento nuevo, un elemento distinto de la colección. Yo creo un iterador para una lista, por ejemplo, con 5 enteros. La primera vez que llame al método next sobre ese iterador, obtendré el primer entero de la lista. La siguiente vez que vuelva a llamar al método next, obtendré el segundo elemento de la lista. La tercera vez el tercer elemento y así hasta la quinta vez que obtendré el quinto elemento. Como veis, los iteradores tienen una especie de memoria y cada vez que yo llamo al método next, el iterador recuerda cuál es el último elemento que había devuelto y en ese momento me devuelve el siguiente. Bien, observad, si volvemos a considerar el ejemplo de la lista con 5 elementos, cuando creo el iterador por primera vez, la primera vez que llamo next me devuelve el primero. En ese momento todavía no se me han devuelto todos los elementos de la lista, quedan otros 4 elementos por devolver, ¿vale? Decimos que el iterador todavía no está agotado. Pero si yo llamo next otra vez más, lo que obtengo es el segundo. Todavía el iterador no estaría agotado porque quedan 3 elementos de la lista por devolverme. Si lo llamo 2 veces más, pues ya se me devuelve el tercer y el cuarto elemento de la lista, pero todavía el iterador sigue sin estar agotado, sigue quedando el quinto elemento que todavía no se ha devuelto. Por último, si llamo next una quinta vez, se me devolverá el quinto elemento, pero a partir de este momento diremos que el iterador ya se encuentra agotado. ¿Qué significa esto? Pues que si ya se me ha devuelto el quinto elemento y en mi lista solo había 5 elementos, no tiene sentido que yo intente llamar a next una vez más, porque no hay sexto elemento, no hay ningún otro elemento que el iterador podría devolverme, ¿vale? Cuando se dan estas circunstancias de que ya el iterador me ha devuelto todos los elementos de la colección, decimos que está agotado. Bien, el método hashNext me permite comprobar si un iterador está agotado o no está agotado. La idea es que si el iterador no está agotado, hashNext me va a devolver verdadero. Pero en el momento en el cual el iterador esté agotado, hashNext me devuelve falso. Dicho de otro modo, mientras que hashNext me devuelva verdadero, significa que quedan más elementos que se pueden extraer de la colección utilizando el iterador. ¿De acuerdo? Si hashNext en algún momento ya me devuelve falso, esto significa que ya no puedo extraer más elementos de esa colección usando ese iterador. Y de hecho, si intento hacerlo, si hashNext me devuelve falso e intento llamar a next una vez más, lo que va a ocurrir es que se va a producir una excepción. La forma típica entonces de utilizar un iterador es esta que veis aquí abajo. Supongamos que esto es una colección. Este objeto, colección, es una colección, pues podría ser una lista o un conjunto o un array o una cadena de caracteres.
y que yo quiero iterar sobre sus elementos. Lo primero que necesito es obtener un iterador para la colección. ¿Cómo lo hago? Aplicándole a la colección el método iterator. Si ya a una colección le aplico el método iterator, se crea un iterador para esa colección y se me devuelve. Lo tengo aquí guardado en IT. Esto es un iterador. Como IT es un iterador, IT soporta estos dos métodos. Y ahora digo, mientras que el iterador IT no esté agotado, mientras que hashNext me devuelva verdadero, usando el iterador aplico el método next y obtengo un elemento y lo guardo en E. Este va a ser un elemento de la colección. Haré algo con ese elemento, lo que tenga que hacer en mi algoritmo, pues sumarlo a un valor, o ver si es mayor que otro valor, o lo que sea, y vuelvo al bucle. Y este bucle se está repitiendo mientras que el iterador no esté agotado. Y en cada vuelta va extrayendo un nuevo elemento de la colección. En el momento en el cual se hayan extraído todos los elementos, al volver al bucle hashNext me devuelve falso y el bucle acaba.